En 1983, Howard Gardner comenzó a hablar de múltiples inteligencias. En un inicio se hablaba de 6, luego se amplió a 8 y hoy día está en investigación el completar a 10 diferentes inteligencias. Los educadores deben diseñar escenarios de aprendizaje donde todas las inteligencias se pongan en acción. La inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número como el coeficiente intelectual, sino la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. La inteligencia no es una sola, sino que existen diferentes tipos. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, página web, vernos en YouTube y buscarnos como Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitada a la psicóloga Ana Romeo. Con ella vamos a desarrollar el tema inteligencias múltiples. Les cuento un poquito de Ana. Es certificada en la Universidad de Harvard como especialista en desarrollo de la destreza aprender y enseñanza para la comprensión. Es orientadora psicopedagógica, es Professional Advanced en coach ejecutivo, experta en metodologías activas e innovación docente y es una de las personas más influyentes en inteligencia múltiples en el mundo y pionera en la innovación educativa. Hola Ana, bienvenida a Papás al Rescate. Bienvenidos vosotros a mi vida. Muchas gracias por invitarme, Gabriel. Ana, hoy nos trasladamos aquí a Aulas Pro, donde viniste vos a Costa Rica a dar unas charlas que ayer te estuvimos oyendo durante varias horas. Impresionantes, increíbles, más bien un honor para nosotros aquí en el país tener a una persona como vos y oírte y que nos expliques sobre muchísimas cosas que son tan importantes como las inteligencias múltiples. Sí, a ver, de lo que yo rescaté ayer de la charla tuya y de lo que he oído, antes se hablaba hace muchísimos años, ¿verdad? Y la gente era buena para memorizar, la gente es buena para las matemáticas y murió el asunto. De hace unos años para acá, ya se sabe que las personas si tienen, que antes se decían como talentos o habilidades, al final son inteligencias, ¿verdad? Inteligencia deportiva, inteligencia musical, más o menos, ¿verdad? Por ahí ando bateando. Explícame. Anda bateando. Ok. Entonces, ya que te batió mucho, explícanos sobre las inteligencias múltiples. Pues yo creo que lo más importante, Gabriel, bueno, yo no me considero una gran experta mundial en inteligencias múltiples o internacional, como decías tú, y lo digo con toda la humildad, pero también con todo el compromiso que eso conlleva, ¿no? Porque yo lo que sí me considero es una gran investigadora en acción de la educación. Y toda mi vida ha sido una experiencia atrás de otra, buscando qué es aquello que realmente importa en la educación y buscando qué nos está ofreciendo las investigaciones y los grandes pilares de la investigación en universidades como Yale o Harvard, que nos ofrecen que en educación nos pueda servir. Okay. Porque si hay investigaciones, si por ejemplo cuando hablamos ahora de neurociencia, ¿no? Hablamos de investigaciones en el ámbito neurológico, si no me ofrecen si lo que estamos investigando a la educación no nos da luz para mejorar los procesos de aprendizaje que se dan en la escuela, de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, pues entonces no me vale. Claro. Me tiene que servir.
Claro. Que haya lo que tengo a disposición y todo lo que los demás ámbitos de las ciencias nos van dando, tiene que servirnos. Entonces, ¿qué es yo creo que lo maravilloso y la gran diferencia, ¿no?, para entender y centrándonos en inteligencias múltiples y en la inteligencia? Es que hemos estado hablando de un constructo único. Okay. Lo clave es que hemos estado hablando de un constructo único y decíamos, ¿este niño es inteligente o no es inteligente? ¿Este niño tiene un buen CI cuando ya teníamos pruebas? ¿Tiene un buen CI o no lo tiene? Entonces, claro, dices, si yo tengo un hijo que no tiene un buen CI, ¿eso qué va a ser? Pronóstico de que no va a tener una posibilidad de enfrentarse al ámbito educativo con éxito. Eso va a suponer que mi hijo en la vida no va a tener una posibilidad de éxito personal y social, porque el CI es determinante. Entonces, claro, al ser un constructo único, eso es algo muy arriesgado. Esto es como jugárselo a una sola carta, ¿no? Como cuando hablamos en el juego, ¿no? O jugarte un partido a una sola tirada, a un penalti, ¿no? Incluso los penaltis, un partido, ¿cómo se juega? O sea, cuando hay un empate y hay que determinar, no es a un solo penalti. Por supuesto. No sé cuántos penaltis se tiran en un partido. Creo que se tiran, yo no soy muy bueno para el fútbol, pero que se tiran 5 por equipo. ¿Verdad? Sí, 5 por equipo. Pues si son 5, ¿cómo voy a jugármelo yo en educación? Y estamos hablando de la vida, a uno solo. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué nos ha ofrecido Gardner y todo el equipo que trabaja con él? Porque Gardner, que es es el investigador que realmente hace que nos llegue a España. Digo a España, fíjate, yo en el año 88 estaba en la universidad. Cuando yo leí el primer libro de Gardner que nos mandó el profesor de Psicología Evolutiva. Estamos hablando del año 88, estamos en el 2019. Claro. Y ahí es cuando yo me quedo sorprendida, porque leo que Gardner, que este investigador, dice y publica su primer libro, que habla de que no hay una sola inteligencia, sino que tenemos diferentes inteligencias. Él inicialmente habla de 6, después se van ampliando a 8, y hoy aquí hemos visto cómo el grupo Mentora lo que ha hecho es instrumentalizar un poquito más todo lo que sabemos sobre inteligencias y nos habla de 10. Y nos ha dado una herramienta para poder vernos. Es como una radiografía de mi potencial intelectual realmente. Una pregunta. A pesar de que tiene 21 años, o sea, de 21 años atrás fue cuando comenzaste a hablar, leíste sobre Gardner. Ahora, pero se sigue siempre hablando sobre un lado, ¿verdad? O sea, sobre este único penal. Ya ha cambiado mucho, pero aún se sigue hablando sobre eso. Se sigue hablando, se siguen pasando pruebas de CI único, bueno, único no, pero bueno, ya tenemos las pruebas de CI marco, ¿no?, que utilizamos en el ámbito psicológico y psiquiátrico. Sí que es que ya van teniendo el ámbito lingüístico, el ámbito matemático como mínimo, ¿no? Se habla de un CI manipulativo también. Esto hablo de pruebas de diagnóstico. Pero cuando hablamos de educación, lo importante no es el diagnóstico. Lo importante es la intervención, el escenario que yo propongo de aprendizaje. Entonces, si yo tengo claro que este potencial, esta capacidad múltiple con la que yo llego a la vida, la tiene a su disposición el docente, el educador, todos los días, ¿eso a qué me lleva? ¿Cuál es la consecuencia? A que yo diseñe escenarios de aprendizaje donde todas esas inteligencias se pongan en acción. Claro, y lo que he visto es que uno debería aprender en referencia a su inteligencia, porque es la forma más fácil de aprender, de absorber el material. ¿Sabes cómo me gusta llamarlas a mí, las inteligencias? Las puertas de entrada. Ok. Las puertas de entrada al conocimiento en cualquier situación de la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, le planteo a mis alumnos una situación de aprendizaje donde, imagínate, vamos a suponer que vamos a poner una situación así. Dime un aprendizaje que tú recuerdes que te costó en la escuela. Matemática. En matemática. Algo que tú recuerdes. Trigonometría. Trigonometría, madre mía, trigonometría. Vamos a ver, vamos a simplificarlo un poco, pero vamos a coger las matemáticas. Bueno, hagamos eso, que era muy difícil. Muy bien. Las fechas de importantes. Digamos como
la avenida de Cristóbal Colón América. Vale, y no la asociabas, y no lo recordabas. Ajá. Tú me estás hablando, fíjate, ahí estamos con un tema de memoria, ¿vale? Que la memoria es una función ejecutiva que se localiza en el cerebro frontal. Las inteligencias no se localizan en ningún cerebro, pero es verdad, o sea, en ninguna zona del cerebro específica, pero es verdad que se activan zonas dependiendo si estamos haciendo una actividad musical, si estamos haciendo una actividad de diálogo, si estamos haciendo una actividad de razonamiento matemático. Por eso Gardner, una de las pruebas que él, que él utiliza para asegurar que existen esas inteligencias es también justo las pruebas que nos van dando un poco un mapa del cerebro. Bueno, pues en este caso, cuando tú me hablas de memorizar fechas, aquí está interviniendo una función ejecutiva que interviene en casi todas las tareas, pero que es la memoria, a corto, a medio, a largo plazo. Pero vamos a quedarnos con lo que has dicho. Una fecha es un número, ¿cierto? Exacto. Y tú me has dicho también que las matemáticas te costaban. Exacto. Probablemente, así aparentemente, parece que no era una fortaleza tuya la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Ok. ¿Cómo podrías tú aprender las fechas? Fíjate, ¿cómo accederías a ese conocimiento de una manera profunda y significativa para ti si no es teniéndolo que memorizar o situándolo históricamente? Imagínate en un hilo histórico, porque a ti te cuesta, porque las fechas te cuestan y entonces el hilo histórico va a costar. Yo te pregunto, ¿qué te gusta hacer a ti, Gabriel? Bueno, a mí, vos sabes que a mí me fue mal en el colegio en un inicio, muy mal. Y yo no podía hacer esos que le llaman unos horarios de estudio, que era, llegas a las 2 de la tarde y de 2 a 3 en matemáticas, de 3 a 4 español, de 5. Para mí eso era como una camisa de fuerza, o sea, simplemente no podía porque aparte yo necesito moverme, yo no puedo estar quieto. Ajá, me estás dando la clave. Ajá. Yo te he preguntado, ¿qué te gusta hacer? Tú ya me cuentas que de entrada te gusta moverte. Sí, moverme, claro. O sea, que ya tu organismo, tu ser, tu esencia, es una esencia que se mueve. Eso que me está hablando, que probablemente una de tus inteligencias, de tus fortalezas, sea la inteligencia cinestésico-corporal. Ah, ok. Bueno, ¿sí? Te voy a contar. Me iba tan mal que un día yo le dije a mi mamá, haceme un favor, déjame estudiar por mi cuenta. O sea, no me digas cómo hacerlo, probemos un trimestre. Si me va mal en el trimestre, regresamos al método tradicional y si no, continúo yo como voy. Y se me ocurrió empezar a buscar, porque igual no podía estudiar en mi cuarto, en el escritorio, me parecía como igual algo tan limitante, tan como o como si estuviera en una cárcel. Entonces me metí a la bodega, en mi casa había una bodega, entonces encontré que la bodega de mi casa era el lugar más cómodo para estudiar. Estudié de pie, no podía sentarme, entonces caminaba. Ahí lo tienes. Y entonces ponía el cuaderno en una esquinilla y daba vueltas por toda la bodega. Y después lo otro que hice fue que empecé a relacionar cosas. Entonces cogía muñequitos y cogía frijoles y cogía arroz y cogía lo que hubiera y entonces hacía una historia de lo que estaba estudiando. Entonces lo graficaba, entonces lo veía. Entonces veía los muñequitos, todos los arroces eran una cosa, una estás contando. Y entonces hacía toda la historia. O sea, así fue. Y empecé a sacar 100s. O sea, porque la materia no se me olvidaba. Y además, yo no la estudiaba, era un vacilón. Cuando eran las épocas de examen, yo estudiaba todos los días, pero era nada más ir a repasar y hacer la misma historieta con los muñequitos y los movía y hacía toda la cosa. Y en época de examen, sencillamente hacía lo que hacía todos los días, que yo lo que le decía después a mi esposa, es la teoría del vago. Si vos todos los días repasas un poquitito, lo poquitito que vos ves, nunca se te acumula. Entonces, pues es muy fácil. La semana antes de examen no hay que tragar ese montón de materia, sencillamente es algo que has venido viendo todos los días de poquititos. Y sí, me iba súper bien. Y encontré, y bueno, pasé de prácticamente ir a exámenes de aplazados, ¿verdad? Porque dejaba materias a estar eximido y pasar de 80 para arriba y 90 para arriba. Y lo hacía súper fácil.
Y bueno, de ahí en adelante así es como yo sigo estudiando y así sigo haciendo las cosas, y yo ocupo dibujar las cosas, yo ocupo verlas. Yo cuando hablo con alguien y tengo que explicarle, yo ocupo dibujarle a la persona, o sea, ocupo hacer gráficos. Si no, yo no hago gráficos, a mí me cuesta mucho. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Acabas de contar una historia tan bonita de vida con respecto al aprendizaje en la escuela, porque luego fíjate que ese aprendizaje tú acabas de decir que es en tu vida también. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué nos has contado? Que a ti lo que te funcionaba era lo que tú descubriste, lo hiciste por respeto a ti mismo. Lo hiciste por respeto a ti mismo. Dijiste, yo cuando estudio, lo primero has dicho, ¿te movías? ¿Caminabas? Exacto. Caminabas, probablemente lo que te decía, tu inteligencia corporal está muy, muy desarrollada con respecto a otro tipo a otras de las inteligencias. Y luego has dicho otra que hay detrás de los dibujos, que es la visoespacial. Okay. Esa inteligencia visoespacial en ti es una fortaleza. Pero cuando te intentaban, cuando pretendían que tú aprendieras a través de la lingüístico verbal, que es, pues, me imagino que sería así, ¿no? Que había en los libros escritos, en los apuntes en tu cuaderno, tu madre quería que tú lo intentaras memorizar, y tus profesores también. Ahí no te funcionaba. Entonces, ¿qué ocurría en ti? Ocurría un fracaso de aprendizaje. No fracasabas tú. Lo que fracasaba era el escenario y la herramienta que a ti se te estaba facilitando para aprender. ¿Qué hiciste tú? Te facilitaste tu propio escenario de aprendizaje. Es que me encanta tu ejemplo, porque ayer hablábamos de escenario de aprendizaje. Lo creaste tú, Gabriel. Y tu madre, como veíamos en el vídeo de Einstein de hoy, ¿no? Esa gran madre que respeta a su hijo y que le acompaña y que confía en él. Entonces, claro, tú siempre vas a entrar, tu puerta de entrada al conocimiento va a ser todo aquello que tenga que ver con lo visual y el espacio. Okay. Cuando tengas que afrontar, por ejemplo, tú decías las fechas, imagínate que yo te digo, bueno, vamos a pensar en la Guerra Civil Española, ¿no? Y se desarrolló entre el 36 y el 39, ¿correcto? Y yo digo, vale, el 36, y utilizas a lo mejor una técnica mnemotécnica que se base en dibujos, ¿no? Y yo te digo que el 3, pues puede ser la M, ¿no? La letra M, que existe ese código, la letra M. Y el 6, si tú te fijas, el 6 empieza por S, una M y una S. ¿La estás viendo? Sí. Vale. Y ahora yo meto dos vocales entre media y digo mesa, ¿vale? Okay. Y luego me voy al 39, ¿no? Entre el 36 y el 39, y digo otra vez el 3, la M, ¿no? Le doy la vuelta al 3, es la letra que más se parece a la consonante, la M, y luego el 9, a mí si le giro, la letra asociada al 9 es la P. Podría ser la P, claro, ¿correcto? Puede ser la P. ¿Vale? Y digo, vale, le pongo dos sílabas entre medio y eso me sale la letra mapa. Mapa. Y vas tú y dices, y te imaginas, pues la Guerra Civil Española ocurrió o se desarrolló sobre una mesa con un mapa. Con un mapa. Sí, ¿Y tú te imaginas una historia sencilla, 1939, claro. Y tú haces tu traducción. Ajá. Puede ser con un código, en este caso hemos utilizado, fíjate, un código consonántico asociado a imagen, pero hemos hecho una traducción. Y tú dices, vale, pero ahora desde ahí tú te construyes tu historia. Imagínate que tú sin ningún código, sin ninguna técnica mnemotécnica, que en este caso has visto que la que he utilizado tiene que ver con lo visual también, ¿no? Y con lo espacial, he transformado números en letras, claro, para que tú montes una historia. Llegas tú y te montas tú una historia sobre la guerra, lo que tú decías. Y en esa historia que tú te montas sobre la guerra, haces o un dibujo en tu mente o con tus personajes construyes esas dos cifras que te cuesta memorizar. Las podrás recuperar. ¿Por qué? Porque te apoyarás en tu fortaleza. Claro, claro. Y como no tienes que hacer ningún esfuerzo apenas, claro, porque esa es tu fortaleza, claro, recuperas la información. Bueno, yo recuerdo, y no se me olvida aún, cuando había que estudiar la célula. Y la célula es la pared vegetal que es dura, y la pared animal que es suave. Entonces en la bodega había una caja de leche Tetra Brick y una bolsa de no me acuerdo de qué era. Entonces yo digo, la caja de leche Tetra Brick es la caja dura, esta es la membrana de la pared dura, y en la otra esta es una bolsa suave. Y entonces, claro, yo me acordaba de la bolsa de la caja de leche. Y exactamente.
Y después me acuerdo que hacía las mitocondrias y hacía todas las cosas. Claro, dentro de la botella, dentro de la bolsa de leche, ¿te imaginas ahí los... Y era facilísimo, exacto, era facilísimo. Los corpúsculos, todo lo que haga falta. Ahora, vamos a ver. Yo que, digamos, como decimos aquí en Costa Rica vulgarmente, me dio el maní, o sea, para poder hacerlo y tuve la facilidad que me dieron una oportunidad y lo hice. Ahora, habemos y todos tenemos diferentes puertas de acceso, absolutamente todos. Normalmente la educación, decime si me equivoco, solo nos da 2 puertas o una puerta de acceso, básicamente, la educación tradicional. Hay una fundamental que es la lingüística. ¿Te refieres a eso? Sí, me imagino. Y si uno no cabe ahí, ya vas como el cangrejo para atrás, o sea, todo se te complica. Es como si realmente te estuvieran expusiendo a una situación de aprendizaje que de entrada para ti ya no es facilitadora del aprendizaje. Es como si yo te digo, para ir a una fiesta tienes que venir vestido de rojo. Pero, y dices, bueno, una fiesta es posible, pero todos los días, todas las fiestas de todas las horas, tengo que ir de rojo. Pues probablemente tú ya llega un momento en que digas, es que no quiero ir de fiesta. Claro, por supuesto. Y a ver, decime si es así. No hay... A ver, ahora a todos los niños les ponen déficit atencional, que no pueden estudiar, que no pueden aprender, que tienen problemas de aprendizaje. ¿Cuántos de estos niños o estos jóvenes adolescentes realmente tienen un problema de aprendizaje y sencillamente es que tienen todas las puertas cerradas y no saben llegarle a esas puertas? Que si se las reconociera, o sea, si las usaran, el aprendizaje de ellos tal vez sería muy elevado o por lo menos se normaliza. Claro. Porque de entrada, tú fíjate, si estamos hablando de 8 inteligencias, ¿no? Si estamos hablando de la inteligencia lingüístico-verbal, de la lógico-matemática, de la corporal, estamos hablando de la musical, estamos hablando de la naturalista o ecológica, estamos hablando de la intrapersonal, de la interpersonal, si estamos hablando, como decías tú, la visoespacial. Tú fíjate, ya solo cuando yo diseño una situación de aprendizaje para un alumno, si yo ya la he diversificado tanto, como para que tenga, fíjate, solo 5 puertas de entrada, pero ya la he diversificado, ¿qué ocurre? Que mi alumno, cualquier chico, puede decir, vale, puede ser que si utilizo solamente lo que viene en el libro de texto y tengo que leer esto, yo no entro por aquí. O sea, es que ya de entrada me produce rechazo, nada más me cuesta leer, no quiero. Pero mira, el profesor nos ha dejado irnos al ordenador a ver un tutorial sobre, pues por ejemplo, ecuaciones, ¿no? Y yo digo, fíjate que las ecuaciones siguen siendo las mismas, pero el profesor me deja ver un tutorial que yo lo puedo parar, retroceder, volver a escuchar. Al profesor dices, es lo mismo que hace el profe en clase, Ana. Digo, ya, pero al profesor no lo puedes parar cuando yo necesito. Claro. Ni lo puedo volver a ver. Ni decirle repítamelo 40 veces. Efectivamente. Ni lo escucho a solas, como cuando escucho un videotutorial, sino que mientras estoy viendo a mi profesor, hay ruido en el aula, tengo un compañero que me puede estar hablando, a lo mejor ya no aguanto estar sentado como te pasaba a ti, entonces lo único que tengo es como una especie de inquietud motórica dentro que necesito levantarme y estoy diciendo, por Dios, que acabe ya. Sin embargo, cuando yo me siento voluntariamente frente a 5 situaciones de aprendizaje y elijo sentarme frente al ordenador y visualizar cómo un profesor tiene un vídeo, o voy y me siento, porque el profesor me ha preparado pues una zona con diferentes materiales de construcción lógico-matemática, ¿no? Y digo, ya puedo manipular ahí, yo puedo construir cosas, ¿no? Ponte con fracciones, ¿no? Y puedo, o dibujar. Y te permite dibujar y te dice, mira, vale, yo te voy a pedir que hagas estas 5 tareas. Tú empieza por la que creas que te resulta más agradable, donde disfrutas más, como veíamos ayer, ¿no? En la ponencia de la tarde. ¿Con qué inteligencia crees que tú disfrutas más? Pues tú vas y dices, vale, profe, pues yo elijo. Dice, venga, ¿cuántos elegís entrar por aquí? Se juntan como ayer, ¿no? Claro. Y dejas, porque yo lo que hice fue dejar que se juntaran, ¿no? Después de su test de inteligencia dejé que se juntaran. Claro. Y se juntan. Pues encima estoy con compañeros que tienen la misma facilidad que yo. Esa predisposición sencilla a aprender a través de esa inteligencia.
Pues entonces, fíjate cómo se optimizan mis posibilidades de aprendizaje, se disparan, Gabriel. Por supuesto. Se disparan, porque además no estás diciendo que no vayas a hacer determinada propuesta del profesor. No, te está diciendo que no solo vas a hacer una única propuesta de aprendizaje, sino que vas a enriquecer con 5. Pero es que además, la maravilla, porque es que es una maravilla, es que cuando yo trabajo por situaciones de aprendizaje donde hay diferentes inteligencias implicadas, yo te estoy entrenando tus inteligencias, Gabriel. ¿Sabes lo que supone eso? Que te estoy haciendo más inteligente a la larga. Claro. No solo te estoy permitiendo aprender, claro, con lo cual tú vas a tener un conocimiento del mundo y vas a tener más recursos para resolver los problemas que afronte la vida, el vivir diario y cotidianamente, ¿no? No solamente te va a permitir eso, sino que además ese entrenamiento te va a poner tus músculos intelectuales mucho más fuertes, mucho más potentes. Claro, porque son piernas que nunca se han usado. O se han usado muy poco. Estamos hablando de neuroplasticidad. El cerebro es neuroplástico. Cuantas más conexiones, cuantas más activaciones producimos en sus células, en las neuronas, y más conexiones se establecen, el ser humano tiene más capacidad para dar respuesta a cualquier situación en la vida. Por eso cuando hablamos de estimulación temprana en niños pequeños, se dice, antes no se sabía exactamente los beneficios, ¿por qué? Ahora con todas las técnicas de imagen, ¿no? Y de investigación a través de la imagen, del radiodiagnóstico, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo visualizar científicamente que se está activando y qué está ocurriendo con esas redes. Claro, cuando yo activo diferentes formas de hacer en el ser humano, a través de la mano, a través de los ojos, a través de la voz, del lenguaje, a través de la música, a través de la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que ese cerebro está como creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Que no solo estoy permitiendo el aprendizaje cuando en mi aula tengo en cuenta en el diseño de tareas las inteligencias múltiples, sino que además estoy asegurando que mis alumnos no van a salir solo sabiendo hacer más cosas de mi clase, sino que van a salir más inteligentes. Claro. ¿Cómo puedes hacer una persona más inteligente? Pues así, entrenando su inteligencia. Claro, porque tienen una capacidad mucho más grande, porque ya tienen las puertas y están entrando por las puertas en los que ellos son fuertes, en los que ellos aprenden. No solo la capacidad que tú tienes, sino el potencial que tú tienes, lo que a mí me interesa. Claro, por supuesto. Porque las empresas de cazatalentos, ¿qué buscan a veces? Buscan que las personas tengan una formación básica, tengan alguna habilidad o capacidad que detectan a veces a través de pruebas, ¿no? Como la capacidad para trabajar en equipo y tal. Pero a ellos lo que les importa es poder acompañar el desarrollo de esa persona. Claro. A ver, bueno, ahorita que se nos está llenando aquí el salón y hay más bulla, quiero hacerte 2 preguntas muy puntuales. Una es, uno como papá, tengo mi hijo que le cuesta, y ese es el gran desafío de muchos papás y el tormento de muchos papás que le va mal en la escuela, y mucho de lo que vos hablabas es que le mandan reportes, que su chiquito le va mal, que no es que le va mal en esto, que hay que darle más clases, que vaya a hacer refuerzos en las tardes. Y bueno, probablemente es que le están dando la materia por la puerta que no es la adecuada. Como papá, ¿cómo hago yo? ¿Dónde busco? ¿Cómo saber cuáles son las puertas que mi hijo necesita, por las que mi hijo aprende, y cómo ir donde la profesora, o donde el profesor, o donde el colegio, y después decirles, es que mi hijo aprende así? Pues primero, volviendo, ayer lo decíamos, ¿no? Ahora hablamos mucho de innovación y es maravilloso, pero siempre hay que mirar la innovación o cualquier situación en educación volviendo a la esencia, y la esencia es tu hijo, el niño. Entonces, tú conoces a tu niño y tú le ves disfrutar a veces. Por ejemplo, tu niño es de los que a lo mejor se pone a dar volteretas, o a saltar, o a cantar, o se pone delante del televisor a bailar. Y espontáneamente, ¿dónde le ves disfrutar? ¿Con qué tipo de actividades le ves disfrutar? Pues esa es la primera pregunta. Pero es una pregunta que se responde de una manera muy sencilla. Es, siéntate y mira a tu niño, mira a tu niña, obsérvale. Cuando está en casa solas, o cuando salís con amigos, ¿en qué actividades disfruta? ¿Qué actividades te dice que no quiere hacer?
Fíjate que hay veces que lo primero que te dicen en la escuela es, mira, pues yo creo que deberíais quitarle de tanto deporte porque es que no está rindiendo académicamente lo necesario. Y van, y los papás y las mamás con toda la buena intención del mundo, y le quitan del deporte que realmente era lo único que a lo mejor a él le estaba permitiendo seguir disfrutando de cada día y además desarrollándose intelectualmente, porque él a lo mejor es un chaval con una, pues eso, con su potencial mayor en la parte cinestésica y corporal. Tú dices, si él con el deporte le va bien, ¿qué puedo hacer para que aprenda? Si yo descubro eso, lo que tú me preguntabas es ¿qué hago? Exacto. Lo primero es tienes que hacer una observación muy exhaustiva y en distintos contextos, en casa, cuando está con amigos, que cuando yo le he dado a elegir qué deportes o qué actividades extraescolares te gustaría hacer, cariño, o qué materias de la escuela te gustan más, y él te lo dice, dónde disfruta más, pues eso te lo está avisando. Es como si se estuvieran encendiendo esas estrellas no permanentes, esos luceros que te están diciendo, mira aquí, papá, mira aquí que por aquí las cosas van, ¿no? También hay la segunda manera sencilla cuando van siendo mayores es preguntarles o darles la posibilidad de lo que tú le pediste a tu mamá, ¿no? De decirle, cariño, ¿quieres aprender? Pues yo voy a estar cerca. Intenta aprender de una manera que tú creas que para ti es eficaz, que tú puedes recordar las cosas. Yo recuerdo, yo tengo una amiga, se llama Desiree, y su hijo es increíble con el fútbol. Entonces una profesora que le dijo, mira, vamos a aprender los países con los equipos de fútbol. Claro. Bueno, hay una película de Sandra Bullock de hace años que adopta a un muchacho y le iba muy mal académicamente, pero era una estrella de fútbol americano y le enseña, o sea, se da cuenta ella que el libro de jugadas, que es inmensamente gordo en los equipos de fútbol americano, él se lo sabía perfectamente, pero iba a hacer un examen con fechas o matemática o cualquier cosa y el hombre no avanzaba. Entonces lo que se les ocurrió era, bueno, ¿por qué no hacemos? Démosle los estudios como si fueran jugadas. Una partida. Y en un partido. Sí. Y pues y es una historia de la vida real, o sea, él juega en NFL ahorita, creo que juega con los Panthers y fue drafteado y es profesional y salió de la universidad, se graduó, o sea, salió del colegio, lo adoptaron cuando estaba en el colegio, fue a la universidad y bueno, es una estrella de fútbol americano y así fue como salió. Lo bonito de eso es que volvemos a lo de siempre, ¿no? El contexto de la familia, ¿no? Vosotros que sois padres y que estamos hablando para padres, ¿no? Es decir, somos los grandes rescatadores cuando la escuela no rescata a nuestros hijos. Ahora, somos los grandes rescatadores. La última pregunta que te voy a hacer, porque yo creo que ya ahorita estamos cerca de comenzar. Una cosa, y esto lo quiero decir para todos los papás y las mamás. No tengamos miedo de cambiar de escuela a nuestros hijos. Ok. Porque cuando en una escuela no somos escuchados, cuando el modelo que hay en una escuela no está dando respuesta al potencial de mi hijo y las necesidades, ¿no?, de aprendizaje, porque mi hijo tiene necesidades de aprendizaje como cualquier niño. Claro. Pero la escuela no está sabiendo responder. Ajá. Sí, tenemos que ser valientes. Es problema de la escuela, no es problema del estudiante. Sí, señor. Okay. Así es. Así es. En el artículo que me pedían el otro día me decían, entonces las necesidades educativas son algo de la escuela y para la escuela. Claro. La escuela acoge niños. ¿No? Claro. Entonces, ¿quién tiene que crear las condiciones especiales para que todos los niños aprendan? La escuela. Claro. No es el niño el especial. Claro. Los niños son todos extraordinarios, porque gracias a Dios no son ordinarios ninguno. Claro. Son todos extraordinarios. Claro. Entonces, si papá o mamá descubren que su hijo extraordinaria en la escuela no brilla en esa escuela, tiene que dar las gracias a la escuela, agradecer el tiempo que pasaron juntos y buscar otro espacio donde su niño y su niña puedan seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando. Claro. Entonces, no solo basta con que seamos capaces de detectarlo, si la escuela tampoco puede ni está preparada o tiene un modelo que no encaja, ¿vale?, para lo que yo creo que mi hijo... Para que mi hijo pide. Realmente. Necesita, aunque no lo diga hablando, pero yo le estoy viendo por el nivel de alegría o de tristeza que tiene, cómo sale de la escuela cada día. Claro. ¿No? Dices, ya está, tendré que cambiar la escuela.
Okay. O sea, como yo no puedo cambiar la escuela, le cambio a otra escuela, porque tengo otras opciones. Claro. Hay otras alternativas. Ahora, y bueno, ayer te había contado, cuando estuvimos hablando ayer un rato en la noche, que bueno, yo tengo un hijo con discapacidad, con síndrome de Down. Y la pregunta es esta: yo soy de los que creo fervientemente, ojos cerrados, que las personas con discapacidad cognitiva pueden salir adelante. Sí, ocupan mucho esfuerzo, la colina es para arriba, se tienen que esforzar muchísimo todos los días, y no solo tienen que esforzarse, sino tienen que demostrar que pueden, que esa es la otra parte injusta, porque todo el mundo lo duda. Entonces, aparte del esfuerzo que hacen, tienen que pelear dos luchas: la lucha de caminar esta cuesta y la lucha de mostrarle a la gente de que sí pueden subir la cuesta. Tienen que romper la expectativa, ¿verdad? Exacto, romper la expectativa. Ahora, con estas puertas, una persona con discapacidad cognitiva, si se le abre si aprende por la puerta o por las puertas, porque puede tener varias. Más de eso. Su capacidad puede aumentar. O sea, vamos a ver, siempre van a tener una discapacidad, lógicamente, pero digamos, el límite que se creía o que se les pone puede ser muchísimo más alto. Es más, ¿quién determina dónde está el límite? Okay. Si cada vez que yo aprendo algo y me hago más hábil en algo, eso me lleva a aproximarme a otro reto. Claro. Si me acerco a ese reto porque me siento más competente, más hábil, más seguro. Porque todo esto hablamos de la inteligencia, claro, la interpersonal, y estamos hablando del corazón, ¿no? Ya hablamos de las 4 Cs. Mis emociones, mis sentimientos hacia mí son de competencia. Mi propio pensamiento de competencia está modificando el paisaje de mi cerebro. Esto nos lo está diciendo la neurología. Entonces, si tu niño va viviendo esas experiencias, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién es capaz de decir dónde está el límite de tu niño? Claro. Ayer hablábamos del actor, ¿no? Del actor español de Pineda. Exacto. Y decíamos, ¿dónde está el límite? Claro. ¿Dónde está el límite? ¿Alguien lo sabe? No, porque esos padres no pusieron nunca un límite. No hubo una expectativa de que hubiese el límite. No pensemos que hay un límite. Dejemos que él vaya saltando sus propios límites, si es que los hay. Yo me encanta hablar de desafíos y de retos, Gabriel, ¿no? Entonces, es ofrecer desafíos y retos, ¿no? Que sean lo suficientemente, Vygotsky hablaba, ¿no? Y otros especialistas, ¿no? Y otros teóricos del aprendizaje y de la psicología del aprendizaje, ¿no? Hablan de esa zona de desarrollo próximo. Si yo le pongo una zona de desarrollo muy lejana, no se va a retar, no va a querer el reto. Si yo le pongo una zona de desarrollo próximo y además le dejo que en ese reto que está próximo a su zona real de ahora de desempeño, le dejo que se acerque desde donde él se siente más capacitado, ¿de qué hablamos? ¿Cómo podemos hablar de discapacidad si él está capacitado? Tal vez lo que no estamos, los que estamos discapacitados para ofrecer las situaciones de aprendizaje, no porque queramos, sino porque a veces nos falta, ¿no? Conocimiento y nos falta pues acompañamiento. ¿Cómo vamos a hablar de discapacidad? No hay un límite, nadie sabemos dónde puede llegar, ni tu niño ni yo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una minusvalía. La gente dice que no se me nota. Yo digo, bueno, la psíquica se notará al menos. Pero la física, si yo te enseño mi cuello, ¿no? Que ahora lo estás viendo, yo tengo aquí 2 cicatrices. Y yo tengo 2 injertos en las cervicales desde los 26 años. Wow. A mí me pronosticaron que yo a esta edad estaría con una fijación, que yo no podría volver a hacer nunca aeróbic, no podría bailar, no podría moverme como me has visto moverme ayer. El pronóstico no era bueno, nada bueno. Pero yo ni siquiera lo procesé, no quise ni procesarlo, porque solo pensarlo me aterraba. Claro. Entonces yo he vivido sin pensar en ese límite. Nada más vivís. Con lo cual vivo, y cuando aparece un reto y subirte aquí o saltar allá o seguir bailando una sevillana o algo que me gustara, que sea mi parte, me pasa como a ti, yo soy muy cinestésica corporal y muy musical. El hecho de que yo me haya enfrentado a esas situaciones y no haya dicho me quedo aquí, no sea que me haga daño en los injertos, he convertido el miedo en palanca de transformación. Claro. Esos miedos que tenemos con nuestros hijos, estos miedos que tenemos personales, por esas
aparentes limitaciones, esas discapacidades, están bien para que nos den ayudas, ¿no? Está muy bien para que nos den un bono. Y para que el resto del mundo sepa que yo necesito que ellos me ayuden en algún momento determinado, sea una palanquita donde yo pueda apoyar para seguir saltando al siguiente peldaño, ¿no? Pero ¿dónde está el límite? Si no es lo que vos decís, es que la sociedad se dé cuenta para que me ayude a pasar y no para que me baje. Y no para que me diga, no, tranquilo, lo hago yo por ti. Exacto. No, cariño, tú no saltes, que tienes más peligro. Sí, ya lo creo que tengo más riesgo que los demás, pero porque tengo más riesgo que los demás, tengo que ser más hábil que los demás. Exacto. Así que déjame, por favor, que me entrene más. Claro. Confía en mí. Claro, por supuesto. Bueno, Ana, mira, muchísimas gracias. Un honor impresionante tenerte aquí en Papás del Rescate y todos los papás que nos escuchan. Realmente en todas partes del mundo, en España, que te decía ayer que tenemos muchísimos oyentes, en todo Sudamérica, Estados Unidos, hasta en Malasia nos están escuchando. Creo que van a estar encantados de oírte, de aprender este ratito que estuvimos, que realmente es un lujo tenerte y te lo agradezco muchísimo y espero volver a toparte otra vez más adelante y poder que nos enseñes y nos eduques mucho más. Estaré encantada, Gabriel, porque papás como tú y papás como y mamás como los que nos están escuchando sois los que realmente rescatáis cada día a otros papás, a otras mamás y por tanto a muchos niños, a muchas niñas y a muchos maestros y maestras que os escuchan. Así que seguid por favor rescatándonos a todos, ¿vale, Gabriel? Gracias, hasta luego, nos vemos.